¿Alguna vez has pensado en un hombre que desafió no solo a un rey, sino también al cielo? Pues bien, vamos a conocer la historia de Elías. Él era un profeta muy especial en el reino del norte de Israel y hizo cosas increíbles que dejaron a todos boquiabiertos. Un día, Elías recibió una misión muy importante de Dios. El rey Acab, que gobernaba el país, no estaba escuchando los mensajes de Dios y estaba haciendo cosas incorrectas. Él adoraba ídolos y no se importaba con la voluntad de Dios. Entonces, Elías tuvo que enfrentar esta situación y avisarle al rey que iba a suceder una sequía severa. Sabía que esto sería muy difícil, pero estaba decidido a seguir lo que Dios le había mandado. Dios cuidó de él de una manera increíble. Le dijo a Elías que se escondiera cerca de un arroyo llamado Kerit, donde podría beber agua. ¿Y sabes qué más? Dios mandó cuervos a traer comida para Elías, pan y carne, 2 veces al día. Imagínate, cuervos trayendo comida. Eso es algo que solo puede hacer un Dios poderoso, ¿verdad? Elías estaba allí, tranquilo, sabiendo que Dios estaba cuidando de él. Podía beber agua fresca del arroyo y comer bien, incluso en medio de una sequía que afectaba a toda la tierra. Pero, con el tiempo, el arroyo comenzó a secarse porque ya no llovía. Elías estaba preocupado, pero sabía que Dios no lo abandonaría. Entonces, Dios mandó a Elías a la casa de una viuda que estaba muy triste porque apenas tenía comida. Su situación era difícil. Estaba a punto de usar lo que quedaba de comida para hacer un último pan para ella y su hijo. Cuando Elías llegó allí, vio a la viuda llena de preocupación. Pero, con el poder de Dios, le dio esperanza. La tranquilizó, diciéndole que, incluso con poco, no se quedaría sin comida. Le pidió que le hiciera un pan primero y luego prometió que la harina y el aceite no se acabarían hasta que volviera la lluvia. Y así fue. La viuda hizo lo que Elías pidió y, sorprendentemente, siempre había harina y aceite suficientes para seguir cocinando. Esta historia nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y el coraje pueden hacer una enorme diferencia. Elías no solo desafió a un rey, sino que también trajo esperanza y fuerza a aquellos que estaban desanimados. Así se convirtió en un gran ejemplo de cómo confiar en Dios puede cambiar todo a nuestro alrededor. Verás que lo que viene a continuación es aún más sorprendente y poderoso de lo que imaginas. Después de todo, el viaje de Elías apenas comenzaba, y aún tendría muchos otros desafíos y milagros por delante. Cada uno de ellos demostraría cómo la fe puede mover montañas y transformar vidas. Imagina qué cosa increíble. La historia de Elías continúa llena de milagros y sorpresas. Un día, la viuda que estaba ayudando a Elías enfrentó un momento muy triste. Su hijo se enfermó, lamentablemente, terminó muriendo. Elías, que tenía una conexión especial con Dios y siempre confiaba en él, se preocupó mucho y comenzó a orar fervorosamente, pidiendo que Dios trajera al niño de vuelta a la vida. ¿Y adivina qué? Dios escuchó la oración y realizó un milagro. Antes de esto, Dios ya le había dado a Elías una misión importante. Le dijo, levántate y ve a Sarepta, que está en Sidón. Le pedí a una viuda que te cuide. Elías, obediente y siempre listo para seguir lo que Dios mandaba, tomó su mochila y partió hacia la ciudad. Sabía que, incluso en tiempos difíciles, Dios siempre estaba a su lado. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a una mujer recogiendo ramitas. Ella parecía triste y cansada, y Elías, con una mirada amable, le pidió agua. Mientras ella iba a buscar agua, Elías también pidió un pedazo de pan. La mujer, con una expresión de desesperación, explicó, no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Estamos casi sin comida y solo tenemos lo suficiente para hacer un último pan. Pero Elías, lleno de fe y esperanza, la animó, no temas. Haz lo que planeaste, pero primero prepara un pequeño pan para mí. Después, haz para ti y tu hijo. Dios prometió que tu harina y tu aceite no se acabarán hasta que vuelva la lluvia. Él creía que Dios siempre cumpliría sus promesas. La mujer, incluso en su situación difícil, decidió confiar en las palabras de Elías. Entonces, siguió lo que él dijo y, para su sorpresa, tanto ella como su familia lograron alimentarse durante muchos días. El recipiente de harina y el jarro de aceite nunca se vaciaron, así como Dios había prometido a Elías. Cada vez que ella iba a la despensa, encontraba más harina y más aceite, como si nunca se hubieran terminado. Esto hizo que la viuda se sintiera muy feliz y llena de gratitud. Sin embargo, incluso con toda esta provisión, sucedió algo muy triste. El hijo de la mujer se enfermó nuevamente y se puso muy mal.
Comenzó a perder fuerzas y, en poco tiempo, dejó de respirar. La madre estaba desesperada y se volvió hacia Elías, preguntando, con lágrimas en los ojos, ¿qué relación tengo contigo, hombre de Dios? ¿Viniste solo para recordarme mis pecados y hacer que mi hijo muera? ¿Por qué me pasó esto? Elías, al ver el dolor de la mujer, no dudó. Tomó al niño en brazos y lo llevó a su habitación en el piso de arriba. Puso al niño acostado en la cama y, con mucha fervor, clamó al Señor, «Oh Señor, mi Dios. ¿Por qué trajiste esta desgracia sobre esta viuda que me acogió? ¿Por qué murió el niño?» Estaba angustiado y pedía a Dios que hiciera algo extraordinario. Elías se acostó sobre el niño, colocando su cuerpo sobre el de él, y oró nuevamente. Le pidió a Dios que devolviera la vida al niño. Y, para sorpresa y alegría de todos, Dios escuchó la oración de Elías. El niño comenzó a respirar de nuevo, y Elías, lleno de alegría, tomó al niño en brazos y lo llevó de vuelta a su madre. Cuando la mujer vio a su hijo vivo, se emocionó tanto. Lo abrazó y agradeció a Elías, diciendo, «Ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que las palabras del Señor en tu boca son verdaderas». Esta parte de la historia muestra cómo Elías siempre estaba dispuesto a ayudar y cómo la fe puede traer esperanza, incluso en los momentos más difíciles. El coraje y la determinación de Elías, junto con la fe de la viuda, demostraron que, cuando confiamos en Dios, cosas increíbles pueden suceder. Vamos a descubrir juntos qué sucede a continuación en esta aventura llena de fe y milagros. Vamos a contar una historia emocionante sobre Elías y una viuda. La viuda estaba muy triste porque su hijo había muerto. Elías, que siempre ayudaba a las personas, se preocupó mucho por la situación de ella. Se acostó sobre el niño 3 veces y comenzó a orar con todo su corazón. «Oh Señor mi Dios, por favor, devuelve la vida a este niño». ¿Y sabes qué pasó? Dios escuchó la oración de Elías. La vida volvió al niñito. Elías bajó con el niño en brazos y, con una gran sonrisa, se lo entregó a la madre. «Mira, tu hijo está vivo», anunció. La mujer se emocionó tanto y se sintió muy agradecida. Reconoció que Elías era un verdadero hombre de Dios y que las palabras del Señor eran de verdad. Esta parte de la historia es tan hermosa y muestra cómo la fe puede traer esperanza. Pero la aventura de Elías no terminó ahí. Después de esto, Dios lo llamó a un desafío increíble contra los profetas que adoraban ídolos. Él fue hasta una montaña con vista al mar, donde todo iba a suceder. En el momento decisivo, mientras los profetas de los dioses paganos pedían ayuda y no recibían respuesta, llegó la hora de Elías para mostrar el poder de Dios. Con una oración sincera, Elías clamó a Dios, y Dios respondió de una manera impresionante. El fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio que Elías había preparado, incluso estando todo empapado de agua. Esto demostró que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Elías entonces tuvo una idea audaz. Reunió a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y llamó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de una falsa diosa que eran apoyados por la reina Jezabel. El rey Acab, obedeciendo al pedido de Elías, convocó a todo el pueblo y a los falsos profetas para estar juntos en la montaña. Ante toda esa multitud, Elías hizo una pregunta importante: ¿hasta cuándo dudarán entre dos creencias? Si el Señor es el Dios verdadero, síganlo. Pero si Baal es, entonces síganlo. El pueblo se quedó en silencio, sin saber qué responder. Elías continuó: «Valiente, yo soy el único profeta del Señor que ha quedado, pero aquí están 450 profetas de Baal». Esta historia nos enseña sobre valentía, fe y la certeza de que Dios siempre está a nuestro lado, listo para ayudarnos. Vamos a descubrir juntos qué sucede a continuación en esta aventura llena de milagros y desafíos. Vamos allá, amigos. Elías tenía una idea increíble para probar quién era el verdadero Dios. Se reunió con los profetas de Baal y les dijo: «Vamos a hacer una prueba. Traigan 2 toros. Ustedes eligen uno para ustedes, lo preparan y lo colocan sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo haré lo mismo con mi toro. Entonces, ustedes invoquen el nombre de Baal, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde con fuego es el verdadero Dios». Todo el mundo pensó que la propuesta era justa y estuvo de acuerdo. Los profetas de Baal se pusieron muy emocionados. Eligieron un toro muy bonito y comenzaron a preparar todo. Con mucho cuidado, cortaron la carne y la pusieron sobre la leña. Luego empezaron a llamar a Baal, gritando desde la mañana hasta el mediodía: «Oh Baal, escúchanos». Pero, ¿adivina qué? No hubo respuesta. Ningún dios respondió.
Ellos danzaron alrededor del altar que habían construido, saltando y haciendo movimientos muy animados, pero aún así nada sucedió. Entonces, al mediodía, Elías, que estaba observando todo con una gran sonrisa, decidió jugar un poco con ellos. Les dijo: griten más fuerte. Seguramente Baal es un dios. Tal vez esté ocupado viajando, o quizás esté durmiendo y necesite ser despertado. Los profetas de Baal, pensando que él tenía razón, comenzaron a gritar aún más fuerte. Se esforzaron tanto que sus voces resonaban por toda la montaña. Pero eso no fue todo. Los profetas de Baal, siguiendo una tradición de ellos, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas, hasta sangrar mucho. Estaban tan desesperados por llamar la atención de su Dios que no les importó el dolor. Aún así, continuaron clamando y haciendo sus danzas hasta la hora del sacrificio de la tarde. La multitud que estaba mirando se sentía cada vez más intrigada. Veían a esos profetas esforzándose tanto y, aún así, no pasaba nada. El altar estaba allí, la leña estaba lista, pero no había fuego ni señal de Baal. Elías, al ver toda esa escena, no podía evitar reír un poco. Sabía que el verdadero Dios estaba a punto de revelarse. Finalmente, después de muchas horas de intentos frustrados, los profetas de Baal se dieron por vencidos. Estaban exhaustos y sin esperanza. Entonces, Elías decidió que era su turno. Con calma y confianza, se acercó al altar que había preparado. Pidió que trajeran agua y ordenó empapar su altar, haciendo que todo quedara bien mojado, incluso la leña. Quería que todos vieran que no había trucos. Después de que todo estuvo listo, Elías se volvió hacia el cielo y hizo una oración sincera. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, deja claro hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Pidió que Dios mostrara su poder y respondiera con fuego. La expectativa estaba en el aire y todos estaban curiosos por ver qué sucedería. El desafío apenas comenzaba, y Elías estaba a punto de demostrar que el verdadero Dios realmente no era Baal. Vamos a ver cómo se desarrolla esta emocionante historia. Ahora era el momento de Elías para brillar. Pidió a la gente que se acercara y comenzó a reconstruir el altar del Señor, que había sido derribado antes. Para ello, utilizó 12 piedras, cada una representando a una de las tribus de los hijos de Jacob, que recibió la palabra del Señor y tuvo su nombre cambiado a Israel. Con esas piedras, Elías construyó un altar en nombre del Señor, mostrando que Dios siempre ha estado presente en la historia de su pueblo. Después de montar el altar, Elías cavó un pozo a su alrededor, lo suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Era como hacer una gran piscina de agua. Quería que todos viesen que estaba haciendo algo muy especial y que no había trucos. Luego, colocó la leña sobre el altar y cortó el toro en pedazos, organizando todo cuidadosamente sobre la madera. El altar estaba listo para el gran momento. Pero Elías no se detuvo allí. Pidió que llenaran 4 jarras con agua y las vaciaran sobre el sacrificio y la leña. ¿Y adivina qué? Hicieron esto 3 veces. El agua terminó llenando el pozo alrededor del altar, y todo quedó completamente empapado. Era tanta agua que parecía que alguien había lanzado un balde entero. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías levantó sus manos hacia el cielo e hizo una poderosa oración. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, deja claro hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, siguiendo tu palabra. Respóndeme, oh Señor, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has vuelto sus corazones hacia ti. Elías hablaba con tanta fe y confianza que parecía que su voz resonaba por toda la montaña. Entonces, algo increíble sucedió. El fuego del Señor descendió del cielo y consumió todo: el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua del pozo. Fue un espectáculo impresionante. Las llamas eran tan poderosas que iluminaban el cielo y todos podían ver. Cuando la gente vio esto, se quedaron tan impresionados que cayeron de rodillas, con el rostro en el suelo, y gritaron juntos: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Era un momento emocionante, y todos se dieron cuenta de que realmente había un Dios poderoso y verdadero. La multitud estaba extasiada, y lo que antes era duda y confusión ahora se transformó en adoración y fe. Elías había demostrado, con la ayuda de Dios, que él era el único digno de ser adorado. La gente se levantó, llena de alegría y gratitud, sabiendo que Dios estaba con ellos y que sus vidas nunca más serían las mismas. Esta historia muestra cómo la fe y la confianza en Dios pueden traer grandes milagros. Elías no solo desafió a los profetas de Baal, sino que también mostró a todos que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios,
pueden suceder cosas extraordinarias. A partir de ese día, el pueblo decidió seguir al Señor con todo su corazón, y esta experiencia quedó grabada en sus memorias para siempre. Veamos cómo continúa esta jornada de fe y qué otras aventuras esperan a Elías y al pueblo de Israel. Este evento increíble mostró de manera clara que el Señor era mucho más poderoso que los dioses falsos, y todo esto está registrado en la Biblia en 1 Reyes 18. La multitud no solo vio el fuego divino que descendió en la acción de Elías, sino que también sintió la pasión y la determinación que él tenía en su ministerio. Elías estaba muy triste e irritado por la rebelión espiritual de su pueblo y por los falsos profetas de Baal que estaban engañando a todos. En el Monte Carmelo, Elías enfrentó un gran desafío, luchando contra 850 profetas de Baal. Era una batalla desproporcionada, pero su valentía era impresionante. Él era como un héroe, así como David, que enfrentó al gigante Goliat. Elías, al igual que David, no se dejó intimidar por los números y se centró en la grandeza de Dios, en lugar de preocuparse por cuántos enemigos tenía frente a él. Esta forma de pensar alimentó su valentía y determinación. Tener coraje es muy importante para cualquier líder, especialmente aquellos que quieren hacer cambios positivos en el mundo. Elías era un verdadero ejemplo de coraje. Primero, no dejó que las dudas lo paralizaran. A pesar de saber que estaba en desventaja numérica, decidió desafiar a Baal de todos modos. En segundo lugar, su deseo de honrar a Dios era tan fuerte que no sentía miedo. A pesar de todos los riesgos, puso su devoción a Dios por encima de todo. En el fondo de su corazón, Elías se preocupaba por su pueblo y quería que volvieran a Dios. Se sentía frustrado con el comportamiento de ellos, pero al mismo tiempo, tenía la esperanza de que oraran y se reconectaran con Yahweh. Elías era un verdadero guerrero de la fe, siempre luchando por lo que creía y creyendo que su pueblo podía cambiar. Esta historia nos enseña sobre la importancia del coraje, la fe y el amor por los demás. En la cima de la montaña, Elías usó todo su valor para llamar fuego del cielo. ¿Y adivina qué? El fuego que estaba en su corazón atrajo el fuego divino, mostrando que Baal había sido derrotado. Fue un momento increíble que demostró el poder de Dios. Pero poco después, Elías fue llamado para hacer otro milagro. Él oró para que la sequía terminara y, de repente, Dios envió una pequeña nube. Y esa nube rápidamente se transformó en una lluvia fuerte y poderosa. Pero incluso con todas esas victorias, Elías recibió una noticia muy aterradora. La reina Jezabel juró que lo mataría. Entonces, él huyó hacia el otro lado del país. En un momento de desesperación, se sentó debajo de un árbol y comenzó a suplicar a Dios que lo dejara morir. Era un cambio tan grande en su confianza y valentía. Este momento contrastante está descrito en 1 Reyes 18, 41-46. Entonces, Elías le dijo al rey Acab que subiera, comiera y bebiera, porque escuchó el sonido de una lluvia fuerte acercándose. Acab hizo lo que Elías dijo, mientras Elías subió a la cima del monte Carmelo. Allí, se arrodilló y puso su rostro entre las rodillas, pidiendo ayuda a Dios. Mandó a su siervo a mirar hacia el mar y ver si ya estaba lloviendo. El siervo volvió varias veces, pero no vio nada. Hasta que en la séptima vez, exclamó, «Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre surgiendo del mar». Elías se emocionó mucho y de inmediato le dijo al siervo que avisara a Acab que preparara su carro y se fuera, antes de que la lluvia lo alcanzara. Lo que parecía una pequeña nube se convertiría en una gran tormenta, y Elías sabía que algo increíble estaba a punto de suceder. Esta historia muestra cómo, incluso en momentos de miedo y duda, Dios siempre está presente y listo para hacer milagros. El cielo estaba lleno de nubes oscuras y un viento fuerte comenzó a soplar, trayendo una lluvia torrencial. Mientras tanto, Acab iba camino a Jezreel, y la mano del Señor estaba sobre Elías. Él tomó sus vestiduras y corrió delante de la carroza de Acab, como un verdadero corredor, yendo rápidamente hacia Jezreel. Pero las cosas se complicaron para Elías. La reina Jezabel se enfureció y amenazó con hacer lo mismo que él había hecho con los profetas de Baal. Asustado por esta amenaza, Elías decidió huir para salvar su vida. Corrió hasta Berseba, en el territorio de Judá, donde dejó a su siervo y continuó solo por el desierto. Cansado y sin esperanza, se sentó debajo de un árbol llamado enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. Se sentía tan mal que pensaba que no era mejor que sus antepasados. Mientras dormía, un ángel apareció y tocó su hombro, diciéndole que comiera. Al mirar a su lado, Elías encontró pan asado en piedras calientes y una jarra de agua. Después de comer y beber, volvió a dormir un poco más.
Pero el ángel volvió y lo despertó de nuevo, diciendo, levántate y come, porque tu viaje será largo y difícil. Elías obedeció, comió nuevamente, fortalecido por esa comida mágica, viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, se escondió en una cueva. En ese lugar especial, el Señor le preguntó a Elías por qué estaba allí. Elías respondió, expresando su celo por Dios y lamentando que el pueblo de Israel había abandonado la alianza, destruido los altares y perseguido a los profetas de Dios. Se sentía solo y perseguido, como si nadie estuviera a su lado. Pero esta parte de la historia de Elías no es el final, sino un momento de transformación. Él estaba a punto de descubrir que Dios aún tenía un plan increíble para él. Dios nunca abandonó a Elías en sus momentos de tristeza. De hecho, Él lo fortaleció y lo ayudó a encontrar su camino de regreso a lo que debía hacer. Dios incluso le dio a Elías un sucesor y, al final, lo llevó al cielo en un torbellino increíble, como cuenta 2 Reyes 2 y 11. El Señor le pidió a Elías que se pusiera de pie en la montaña y esperara. Mientras él esperaba, sucedieron cosas poderosas, un viento fuerte que dividió montañas, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos grandiosos. Entonces, después del fuego, Elías escuchó un susurro suave. Cuando lo oyó, cubrió su rostro con su capa y salió de la cueva. La voz del Señor le preguntó nuevamente a Elías qué estaba haciendo allí. Y Elías repitió lo que ya había dicho antes, expresando su celo y frustración por la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces, Dios le dio nuevas instrucciones a Elías. Debía regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. Jehú sería el sucesor de Elías como profeta. Dios prometió que Jehú destruiría a aquellos que escaparan de Hazael, y Eliseo sería encargado de eliminar a aquellos que escaparan de Jehú. Pero, a pesar de todo esto, Dios hizo una promesa especial. Él protegería a 7,000 personas en Israel que nunca se inclinarían ante Baal. Todo esto está registrado en 2 Reyes 7 y 11. Esta historia muestra que, incluso en tiempos difíciles, Dios siempre tiene un plan y cuida de su pueblo. Mientras Elías y Eliseo estaban caminando y conversando, algo absolutamente increíble sucedió. Una carruaje de fuego y caballos de fuego apareció de la nada y separó a los dos. Fue como una escena de una película de aventuras. Entonces, en un espectáculo maravilloso, Elías subió al cielo en un torbellino, como si estuviera siendo llevado por una fuerza mágica. Esta escena espectacular ilustra la cercanía y el poder de Dios, mostrando que Él es capaz de hacer cosas que van más allá de nuestra imaginación. La verdad es que, al igual que Elías, todos nosotros pasamos por momentos de cansancio y agotamiento. A veces, cuando la mente y el cuerpo están tan cansados, podemos sentirnos abrumados e incluso perdidos. Pero Dios, que nos creó y conoce cada parte de nuestro corazón, nunca se olvida de las promesas que nos hizo. Incluso cuando nuestra memoria sobre su bondad y amor parece debilitarse, Él siempre está ahí, recordándonos que somos importantes para Él. Recuerda el Salmo 103, 14, que nos dice que Dios sabe que estamos hechos de polvo y que Él cuida de nosotros con mucho cariño. Elías era un hombre que entendía muy bien la situación en Israel. Él era consciente de la idolatría del pueblo, que se había alejado de Dios y había comenzado a adorar ídolos. Sabía que el tiempo del juicio de Dios se acercaba, y eso lo preocupaba. Incluso previó la sequía y el hambre que devastarían la tierra, y fue él quien anunció ese juicio al pueblo. Era una responsabilidad muy grande, y aún así, Elías se mantuvo firme en su fe. Este periodo sombrío en la historia de Israel estuvo marcado por la casi total apostasía del pueblo, es decir, se alejaron completamente de Dios. La rebelión y el desafío al rey contra el Señor eran evidentes. Imagina la inmensa valentía que tuvo Elías para orar por juicio sobre su propio pueblo, sabiendo que eso podría traer consecuencias muy difíciles. Tuvo el valor de confrontar a un rey malvado y desafiar a cientos de falsos profetas que estaban engañando a las personas con sus mentiras. Elías, aunque era un hombre común, mostró una gran fuerza y determinación. Fue llevado al cielo hace mucho tiempo, pero aún nos enseña una valiosa lección hoy. Ser un verdadero líder a veces significa estar solo y tener el valor de hablar verdades que pueden ser incómodas. Enfrentó a reyes y a los cielos con una fe inquebrantable, y eso nos inspira a ser valientes en nuestras propias vidas. Cuando nos encontramos con desafíos, debemos recordar a Elías y su increíble fortaleza. Él es un ejemplo de cómo podemos mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece difícil. La fe y el coraje de Elías nos muestran que,
con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y enfrentar lo que venga, confiando siempre en que Él está con nosotros, cuidándonos y guiando nuestros pasos. Pero esta es solo una de las muchas historias increíbles que encontrarás en nuestro canal. Cada vídeo es como una nueva aventura, llena de narrativas que desafían lo común y revelan verdades muy especiales. Si te gustó conocer los secretos de la valentía y la fe de Elías, imagina cuántas otras cosas interesantes puedes descubrir con nosotros. No pierdas la oportunidad de explorar más historias que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte. Así, tú y tus amigos no se perderán nada de nuestras increíbles aventuras. Únete a nosotros en esta aventura continua de descubrimiento e inspiración. Te estamos esperando para la próxima.